La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. Antes de iniciar la lectura y el estudio de la palabra, yo quiero invitarle a que se mueva de su lugar o se gire un poquito y salude a alguien que tenga por allí cerca. Dígale qué bueno que estás aquí, bienvenido, Dios te bendiga. Me alegra saludarte, me alegra verte en este lugar, saber que el Señor nos ha motivado a reunirnos, a estar aquí en la presencia de nuestro Rey. Bien, hermanos, los invito a que abra su palabra, la palabra del Señor, su Biblia o el dispositivo en el que usted haga lectura de ella. En el libro de Génesis vamos a estudiar hoy algunos versículos del capítulo 22. Génesis capítulo 22. La traducción que proyectamos allí en la iglesia es la Biblia de las Américas. Si usted tiene alguna adicional, también podrá hacer seguimiento en ella. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 22, versículos del 1 en adelante. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este es un texto posiblemente muy conocido por nosotros. Cuando el Señor despierta a Abraham, habla a Abraham un día, después de muchas conversaciones que han tenido, después de toda una vida, y sí que era una vida porque Abraham era un hombre anciano y había escuchado muchas veces la voz del Señor, y el Señor le había hecho grandes promesas, y sobre la vida de Abraham estaba la promesa de ser el padre de naciones. El Señor había tomado la decisión de establecer un hombre, Abraham, para que fuera el padre de la nación de Israel. Y ese origen que empieza en estas épocas que estamos leyendo, tan antiguas en la Biblia, es lo que hoy permite, por la misericordia del Señor y por su plan perfecto, que usted y yo estemos reunidos en este lugar. Porque hubo un hombre por allá en una tierra muy lejana, cerca de lo que hoy es Turquía, en la tierra de Ur, que fue llamado a salir de su casa, y el Señor le dijo: confía, porque yo te mostraré hacia dónde tienes que ir. Abraham es conocido por nosotros, porque la Escritura lo menciona así, como el padre de la fe. Es un hombre que es reconocido porque le creyó al Señor desde el principio. Un hombre que aprendió a moverse en la incertidumbre, no por sus capacidades humanas, sino por su fe en el Señor. Y antes de que existiera la ley que el Señor entregó a Moisés, eso fue mucho después, cuando la descendencia de Abraham se constituyó en el pueblo de Israel, el Señor invita una vez más a Abraham, porque era una práctica en él. Si usted recorre la vida de este hombre, él ofrecía constantemente sacrificio al Señor. Pero este sacrificio que el Señor le pide es diferente. El Señor le pide a Abraham que el objeto de sacrificio no sea, como era la tradición, algún animal en perfectas condiciones, sino su hijo Isaac. Isaac no era un infante, se estima que tendría entre unos 12 y 16 años aproximadamente. Y si usted recuerda la historia, Abraham había tenido un intento de cumplimiento de la promesa, teniendo con consentimiento o por sugerencia de su esposa Sara un hijo con una de las criadas. Pero el Señor le deja ver claramente que no era su voluntad, y que la voluntad del Señor es que fuera un hijo de él, de Abraham, con Sara, su esposa, y él es Isaac. Y ahora es un adolescente. Pero el Señor le dice que debe tomar a su hijo, a su único hijo, y sacrificarlo en un lugar que le indicaría. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno
y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Abraham se moviliza como siempre lo había hecho desde que dejó la casa de sus padres en Ur hacia los lugares inciertos donde el Señor le dirigía, donde su única certeza era que la voz que escuchaba era la voz del Señor. Independientemente de la orden y la indicación que le diera, estaba escuchando al Señor. Y por esa razón él se moviliza. Y 3 días de camino con sus criados, 2 con su hijo Isaac y con el aparejo para poder ofrecer sacrificio al Señor, ve a lo lejos el lugar donde el Señor le había indicado que debía ocurrir el sacrificio. Y llega ese momento que no podemos explicar, pero podríamos imaginar. ¿Cuántos pensamientos pasarían por la mente de Abraham? ¿Cuántos sentimientos al ver su hijo? Y es que, hermanos, Isaac era literalmente y físicamente la encarnación del cumplimiento de la promesa del Señor. Isaac, si usted recuerda, cuando el Señor le da la promesa, el ángel de Jehová está hablando con Abraham en la tienda. Sara, su esposa, muy mayor también, escucha que el Señor les dijo que les iba a dar un hijo y ella se ríe, y parece que no fue una risa menor. Se rió a carcajadas posiblemente, porque era tan absurdo el hecho de que ellos pudieran engendrar un hijo que no puede aguantar la risa. Y esta marca tanto la realidad de esta pareja que Isaac significa risa, el que hace reír. Y pasó de ser una risa de incredulidad a ser una risa de felicidad constante, de ahora ver que Dios es un Dios de imposibles y que ese hijo que parecía imposible llevaba bastante tiempo andando con ellos, y ellos lo formaban y lo preparaban porque será el heredero, el que tendría la descendencia que el Señor habría prometido a su padre Abraham. Sin embargo, llega un momento en el que el Señor le dice que tenía que sacrificarlo. Versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Quedemos en el 5 un momentico. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos con el asno. Yo y el muchacho, ¿qué haremos? Iremos, adoraremos y volveremos. Había un convencimiento pleno en el corazón de Abraham que él iba a obedecer al Señor. Por eso estaba allí, a algunos metros posiblemente, o unos pocos kilómetros del lugar donde se ocurriría el sacrificio. Pero él está tan convencido de que el Señor haría algo sobrenatural, y aún obedeciendo lo que el Señor le había pedido, sacrificar al muchacho, él les dice a los criados: espérenme aquí, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Y he titulado esta reflexión de esa manera: iremos, adoraremos y volveremos. Iremos, adoraremos y volveremos. Versículo 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. La decisión que toma Abraham, y es una escena que nos deja ver a nosotros, lectores actuales que conocemos todo el contexto bíblico, una situación muy similar a la que viviría el Señor Jesús, nuestro Salvador. Sobre los hombros de Isaac fue puesta la madera donde reposaría su cuerpo para ser sacrificado, y fue llevado como oveja al matadero, dice la profecía. Y algo similar estábamos viendo en la vida de Isaac: un sacrificio de alguien inocente, un sacrificio de alguien que iba a obedecer al Señor, un sacrificio de alguien, en este caso el padre, y como veremos también el hijo, que confiaban plenamente
en lo que el Señor les había ordenado. Versículo 7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y esto se lo pregunta a Isaac mientras subían el peñasco, Isaac con la madera en el hombro. El versículo 8 dice: y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Hay algo que me llama mucho la atención de esta conversación que tienen el padre y el hijo. Y es que Isaac le pregunta a su papá casi que lo evidente: ¿dónde está? Falta algo muy importante para el sacrificio. Falta el muerto. Falta lo que vamos a sacrificar. Y se lo pregunta a su padre, confiando en que su padre tuviera la solución. Y Abraham recibe esa pregunta sabiendo lo evidente y mucho más allá. Pero él no le responde quién sería el sacrificio. Él le responde: el Señor proveerá. Abraham es un padre que confía en su Señor. E Isaac es un hijo que está aprendiendo de un padre que confía en Dios. Saben, hermanos, una herramienta fundamental para que levantemos hijos que confían en el Señor es que seamos padres que confían en el Señor. Padres que, aún sin tener todas las respuestas, sabemos que la respuesta a todo es el Señor. Pero no solo que lo prediquemos y se lo digamos a nuestros hijos en los devocionales, o esperemos que se los digan en clase de escuela dominical. Debemos vivir consecuentemente con lo que creemos y les enseñamos. Porque Abraham estaba moviéndose por fe, sabiendo en esa respuesta que no era fácil, que no había una respuesta buena en lo que él pudiera decir. Y lo único a lo que él podía acudir era lo mejor a lo que él podía acudir, y es la confianza que él tenía en el Señor. Hijos que vemos padres que confían en el Señor serán hijos que levantan hogares que confían en el Señor. La confianza en el Señor, hermanos, es algo tan poderoso que fue la prueba y la forma constante como Dios necesitó probar a Abraham, el padre de generaciones, porque necesitaba un patriarca, no que fuera fuerte, y lo era, no que fuera rico, y lo era. Necesitaba un patriarca que tuviera un corazón que confiara en el Señor, para que las generaciones venideras supieran que tuvieron un padre de la fe, que tuvieron a Abraham. Y usted y yo confiamos en nuestro Señor, porque sabemos que desde estos orígenes el Señor tuvo un propósito, y es que confiemos en Él. Amén. Se confía en el Señor. ¿Usted está convencido de eso? Demostrémoslo. Movámonos hacia el lugar del sacrificio. Iremos, es lo primero que le dice Abraham a sus criados, y adoraremos. Veamos en qué consiste esa adoración. Versículo 9. Llegaron al lugar que Dios les había dicho, y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Abraham no solamente confiaba en el Señor, Abraham se movilizaba de acuerdo a esa confianza. Todavía hasta ese momento no tenía respuesta a sus preguntas, pero tenía una orden del Señor y él la cumplía a cabalidad. Hizo todo lo necesario para cumplir la voluntad del Señor en su vida, por encima de lo que representaría la muy segura muerte hasta ese instante de su hijo. Pero él confiaba en el Señor, el mismo Señor que prometió generaciones enteras, que le dio al hijo de sus risas, algo haría para proveerse sacrificio. Hace un par de años, 1 o 2 años máximo,
Le leí a Simón, mi hijo mayor, que va a cumplir 5 años, esta historia en un libro una Biblia de cómics, de dibujitos. Y pues ahí no puede uno ambientar nada porque está dibujado un niño amarrado sobre unas piedras y el papá con un cuchillo en la mano. Ay, qué gráfico esto, no me lo esperaba. Estábamos leyendo en orden durante las noches desde la creación y llegamos a este relato de la Biblia. Y para él era difícil entenderlo y para mí era difícil explicarlo. Tenía 3 o 4 años Simón en ese momento. Pero leímos pidiéndole siempre mucha sabiduría al Señor para formar desde pequeño la palabra correcta en él. Y le dije, al final le preguntamos con mi esposa: Simón, ¿qué aprendiste en el devocional? Dijo que los niños no se cocinan. Y hoy, antes de venir a la iglesia, le dije, cuando veníamos al primer servicio, le dije: Simón, hoy vamos a hablar de los niños no se cocinan. Dice que sí, recuerdo esa historia. Y es cierto. ¿Sabe por qué los niños no se cocinan? Porque es que al Señor no le importa el sacrificio. A los niños le importan mucho. Al Señor no le importa lo que nosotros podamos entregar, porque Él no nos está pidiendo eso. Lo que quería el Señor probar en Abraham era su corazón. Era saber que el patriarca, aquel sobre el cual recaía el origen de la nación que cambiaría la historia de la humanidad y a través de la cual el Señor desea cumplir el propósito en nosotros. De sus lomos nacería el Salvador, y del sacrificio del Salvador nacería la iglesia, y de la iglesia naceríamos nosotros, y de nosotros el mundo conocerá al Señor y vendrá por segunda vez. Ese origen tenía que ser muy fuerte, muy probado. Pero yo estoy convencido de eso, hermanos. El Señor conocía el corazón de Abraham. El Señor sabía que ese era el hombre correcto desde que lo llamó en Ur, varias décadas atrás. Pero Abraham no conocía el límite de su corazón. Fue necesario que subiera hasta ese monte, estuviera a milisegundos con el cuchillo en la mano, de sacrificar a su única esperanza de que el Señor cumpliera la promesa, para que él entendiera, Abraham, que su corazón estaba dispuesto a sacrificarlo todo en el altar para que el Señor recibiera toda la gloria y toda la honra. Abraham necesitaba conocer su propio corazón, saber que estaba dispuesto a dejarlo todo por ser un hombre que obedeciera al Señor. Versículo 11. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Recuerda cómo lo llamó cuando estaba en la casa, en la tienda? Lo llamaron desde el cielo una vez. Le dijo: Abraham. Y él le dijo: heme aquí. Estaba tranquilo en su casa. Estaba jugando posiblemente con la risa de sus días, que era su hijo Isaac. En ese momento las condiciones eran muy diferentes. La risa de sus días estaba a punto de ser sacrificado por su propia mano. Y el ángel de Jehová tiene que llamarlo en 2 ocasiones. Esta vez le dice 2 veces por su nombre. Le dice: Abraham, Abraham. Y la respuesta de Abraham, ¿cuál es? Señor, en cualquier circunstancia, cuando tú me llames, estoy. Porque yo me muevo por esa voz. Cada vez que esa voz me habla, sé que viene algo que tengo que hacer, independientemente de lo que sea. Desde que escuchó esa voz en su juventud, estando en Ur, en la casa de sus padres, hasta ese día tan difícil, a punto de sacrificar a su hijo, Abraham estaba dispuesto a escuchar al Señor. Versículo 12. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Se había superado la prueba, y es la forma como el versículo 1 lo menciona. Voy a volver al versículo 1 del capítulo 22. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Saben, hermanos, las pruebas que el Señor nos pone, el Señor ya sabe cuál es el resultado que van a tener. El
El Señor ya sabe cómo va a terminar la historia que usted está viviendo ahora. El Señor lo conoce todo, pero nosotros no. Entonces las pruebas son necesarias, no para que el Señor nos conozca, porque Él ya nos conoce. Las pruebas son necesarias para que yo me conozca, para que yo sepa cuál es el corazón que tengo frente al Señor, cuál es la respuesta mía que tengo frente al Señor. Si respondo igual en el momento más tranquilo, estando en su casa con su hijo Isaac, o en el momento más difícil, estando a punto de matarlo. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Siempre fue la misma: un corazón dispuesto a escuchar y a seguir la voz del Señor. Y el Señor entonces le dice: ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único, lo único que le faltaba a Abraham, hermanos, para demostrar y demostrarse su plena dependencia del Señor, es estar dispuesto a sacrificar lo que más amaba. Y al Señor no le interesan nuestras cosas, Él no le interesan nuestras pertenencias, nuestro dinero, para que se las entreguemos a Él. Pero para nosotros, como seres humanos que se apeguen a los objetos, a las cosas, a los valores, a las relaciones, es necesario que el Señor pruebe nuestro corazón, que sea un corazón no dependiente a las situaciones, circunstancias o personas, sino un corazón plenamente dependiente del Señor. Y si no somos probados, hermanos, no conoceremos cuáles son nuestros límites de conocer y creerle al Señor. Usted le cree al Señor, usted quiere creerle más al Señor, usted quiere saber cuánto el Señor puede hacer por usted. El Señor nos llevará a las pruebas. Las pruebas son necesarias, pero las pruebas son temporales y las pruebas tienen resultados para fortalecernos y estar preparados para lo que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Usted lo cree? ¿Se ha pasado por alguna prueba y la ha pasado? Gloria a Dios. Versículo 13: entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Por eso es que no se cocinan los hijos, porque el Señor se provee sus propias bendiciones, lo que se necesita para honrar y glorificar el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor. ¿Cuál es el verdadero sacrificio, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor espera realmente de nosotros? Como lo cantábamos en esta última canción: un corazón quebrantado delante de Él, un corazón que diga: Señor, yo estoy dispuesto a soltar lo que sea, a dejar lo que sea, para que tú pruebes mi corazón y me prepares para lo que viene. Abraham fue el padre de generaciones. Abraham es el padre de la fe. Usted y yo estamos en el lugar que el Señor nos ha puesto porque somos el inicio de algo muy grande, con toda seguridad, pero nuestro corazón tiene que ser probado para ello. Versículo 14: y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy: en el monte del Señor se proveerá. Esa palabra, el Señor proveerá, es Jehová Jireh. Él es nuestro proveedor. Nosotros dependemos del Señor. Nosotros no tenemos miedo a soltar, porque el Señor es el que ha de proveer lo que sea necesario. El ángel del Señor llamó a Abraham, versículo 15, por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Usted se ha sentido bendecido por el Señor. Usted ha conocido la palabra del Señor, vive la palabra del Señor. Eso tuvo un origen, hermanos, y fue la promesa que este hombre recibió mucho antes de este texto, pero fue ratificada en su vida el día que la prueba fue superada y su corazón fue probado. El Señor sabía el resultado, pero era necesario que Abraham conociera su propio corazón. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. ¿Fueron? Volvieron los dos, ¿cierto que sí?
Fueron, adoraron y regresaron. Fuimos, dijo, iremos, adoraremos y volveremos los dos. Y el Señor lo hizo así. Iremos, adoraremos y volveremos. Pero no volvieron de la misma manera. Volvió un hombre con un corazón probado y aprobado por Dios. Y volvió una promesa recargada y reafirmada por el Señor. Y volvieron a su casa y habitaron allí en paz. ¿Saben algo, hermanos? Para finalizar, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, es vuestro culto racional. Al Señor no le interesan las formas y las cosas, los objetos y las maneras como adoremos. El Señor espera de nosotros que renovemos nuestro entendimiento, mucho más allá de las tradiciones de cómo adoramos. El Señor quiere que nuestro corazón sea un corazón rendido a Él. Pero un corazón rendido, hermanos, tiene que ser un corazón probado. Y un corazón probado es un corazón obediente. Y una vida de obediencia es una vida de bendición para las generaciones. ¿Usted lo cree así? Yo quiero invitarlo a que oremos en este sentido de lo que hemos leído. Si usted es posible ponerse de pies. Y yo le invito a que cierre sus ojos un momento más y traiga a su mente aquellas situaciones que puede ser que en su vida usted se aferre más a ellas que a la fe que tenemos en el Señor. Pueden ser personas en las que confiamos mucho, pueden ser fuentes de ingreso en las que confiamos, pueden ser relaciones en las que dependemos afectivamente, pueden ser tantas cosas, situaciones, emociones. Y no quiere decir que esté mal, que existan. No estaba para nada mal que Isaac existiera, pero nuestra confianza siempre debe estar puesta en el Señor. Y del otro lado, ¿cuáles son esas situaciones que te hacen dudar de que el Señor va a cumplir su promesa? ¿Será que hay situaciones que te hacen creer en algunos momentos que es tan difícil de lograr? Hoy el Señor quiere que dejemos todo eso en el monte, en el altar. Usted y yo proveamos un sacrificio vivo y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Y quiero invitarlo a que cada vez que usted venga a este lugar, venga con una disposición de entregar un culto de adoración al Señor, donde sacrifiquemos todo lo que nos aleje de su voluntad. Amén. Cierre sus ojos y esas situaciones póngalas en las manos del Señor. Padre del cielo y de la tierra, te adoramos, Dios. Bendecimos tu nombre, Padre glorioso. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un plan con cada uno de nosotros. Y como lo hemos recordado en la vida de Abraham, Señor, todo gran propósito tuyo, Señor, todo gran cambio, Padre, todos tus planes tienen un origen, Señor. Y yo estoy convencido que el hecho de que cada uno de los que estamos aquí reunidos conozcamos tu palabra, Señor, te amemos y queramos adorarte y vivir en santidad, es porque somos el origen de grandes planes que tienes para nuestras vidas, nuestras familias, nuestras generaciones, Señor. Y hoy, al igual que Abraham, Señor, nos presentamos delante de ti, te decimos: heme aquí, Señor. Habla a mi corazón, habla a mi vida, Santo Dios. Si el Señor ha hablado hoy a tu vida, dile: Señor, aquí estoy, Padre glorioso. Yo quiero rendir todas esas áreas, esas situaciones, esas personas, Señor, todo aquello que pueda, Señor, tomar un lugar previo al que tú debes tener en mi vida, que es el primero. Dígale: Señor, yo quiero sacrificarlo todo, Padre glorioso. Yo quiero rendirlo todo a tus pies, Señor. Yo quiero depender plenamente de ti, Padre celestial. Yo quiero saber que mi mirada está puesta en ti, Señor, porque cuando yo decido dejarlo todo a tus pies, allí has tú preparado ya algo, Señor. Tú ya tienes ese carnero enredado, Señor, muy cerca de nosotros. Tú ya tienes esa provisión, Padre glorioso. Tú ya tienes esa puerta abierta, esa otra fuente, Padre celestial, esas situaciones resueltas, Padre celestial. Pero hay veces, Señor, que
tener los ojos puestos solamente en lo que ya podemos aferrar nuestro corazón, no nos permite ver lo que tú tienes para nuestras vidas. Dígale: Señor, abre mis ojos. Yo te pido que me permitas entregar delante de ti todo aquello que deseas que yo rinda, Padre glorioso, y que con un corazón rendido a tus pies, Señor, con un pensamiento lleno de tu Espíritu Santo, podamos movernos a visualizar lo que tienes para nuestras vidas. Yo oro por cada uno de mis hermanos, Señor, clamando que tú sigas obrando de manera sobrenatural y que nuestra mirada, nuestra confianza esté siempre puesta en ti. Escuchemos tu voz, Señor, y nos movilicemos en obediencia como tú nos has enseñado y recordado a través de la vida de este hombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Y amén. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación semanal 2022. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 de la mañana y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Culto de Ministración, miércoles a las 7 p.m. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación semanal que nuestra iglesia trae para todos ustedes. Y el viernes 27 de mayo, las mujeres de Impacto invitan a todas las mujeres de nuestra iglesia a que no se pierdan el encuentro Renovando tu Fe. Recuerda, viernes 27 de mayo a las 7 de la noche. Te esperamos. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100 927 62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.